gracias por acompañarnos en la sintonía de ATV y ATV Radio. Acá estamos conversando de temas varios que están aconteciendo y que acontecen normalmente en la época de fin de año, pero también de temas que son muy personales y que hay que abordar humanamente. Estoy con la doctora Lorena Cox, psicóloga forense. Doctora Cox, muy buenos días, gracias por acompañarnos. Muy agradecida por la consideración y esta vez para tocar un tema que se supone oriente un poco la sensibilidad principalmente de los padres. A ver, quiero comenzar con estos casos primero. Estamos en la época de fin de año y normalmente ya vemos el tema de los aplazos. Hemos visto en semanas pasadas el caso de algunos estudiantes de colegio que se escapaban de casa y porque estaban con malas notas, pero ya haciendo el abordaje psicológico y demás, se descubrió que una de las que se escapó era víctima de abuso sexual por parte del padrastro, la otra sufría maltrato también. Entonces habían temas de trasfondo. ¿Cómo, doctora Cox, cómo identificamos que están sucediendo estas situaciones y que pueden desencadenar una depresión, tal vez? Sí, es importante hablar de este tema porque los estados depresivos eventualmente pueden desembocar en un suicidio, eventualmente, ¿no? Entonces, inicialmente lo que se ha podido establecer de acuerdo al sexo y la edad de las personas son aquellos factores que pueden desencadenar estados depresivos o ansiosos y que pueden confluir no solamente en el consumo de sustancias, sino principalmente en fugas. Las fugas son un indicador fundamental de que algo está pasando en la familia, ¿no? Y principalmente relacionado con este aspecto tan delicado como es una suerte de abuso sexual. Wow. Pero entonces, según las investigaciones que se han llevado adelante, se ha podido establecer que según el rango etario y según el sexo de las personas, se ha podido encontrar que en el caso de los varones, por ejemplo, que ya de por sí físicamente ellos se supone que tienen una solvencia física aún mayor, pero emocionalmente son más frágiles los varones, son más, qué sé yo, ensimismados, más débiles. Entonces, una ruptura amorosa, a ver, todos atravesamos por eventos vitales estresantes, se llama. ¿Cuáles son los eventos vitales estresantes? Pues justamente una ruptura amorosa, la pérdida de un ser querido, la pérdida de año, el aplazo, la pérdida de un trabajo, que nos ha tocado a todos vivir. Eso te iba a decir, son situaciones que tarde o temprano nos va a tocar afrontar lo que es la pérdida de un ser querido, por ejemplo, ¿no es cierto? Una ruptura amorosa que normalmente, a ver, Lore, yendo más a lo humano, uno cuando escucha las canciones de amor, dice, qué bonita canción, pero cuando lo estás viviendo realmente sientes de qué había estado hablando este personaje, ¿no es cierto? Exactamente, entonces se ha podido establecer que en el caso de los varones, lo que potencia básicamente este perfil suicida y que es aún, digamos, mucho más intensificado con el consumo de sustancias, principalmente el alcohol, y que desencadenan en el hecho mismo, que es un delito hacia sí mismo, ¿no? Es justamente estas dos situaciones vitales, ¿no? Una ruptura amorosa y qué sé yo, las situaciones por las cuales atravesamos cuando estamos en un desempeño académico que nos confrontan con nuestra autoestima, con nuestra personalidad, con nuestra seguridad, ¿no? Y eso es lo que básicamente afecta de gran manera a los varones. Se ha podido establecer que en la edad de los varones jóvenes, estos son los indicadores más fundamentales que pueden desembocar en estas situaciones que son realmente llamativas. Cuando ya son adultos, generalmente tienen un tinte un poco más económico, ¿no? Las situaciones económicas, de repente un cambio de orientación sexual, situaciones que ya las personas no han podido solventar a lo largo de su vida y que entonces llegan a un punto en el cual no encuentran una salida. Porque cuando estamos hablando de estados depresivos, inicialmente para poder identificar un estado depresivo, nosotros debemos tomar conocimiento de qué es lo que puede llamarnos la atención y puede darnos indicadores de que esa persona está atravesando por una profunda depresión. El hecho de que no coma, el hecho de que no se asista con las necesidades primarias como persona, alimentación, vestimenta, aseo, recreación, ¿no? Y que se encuentre ensimismado, eso ya presupone una situación depresiva. Ahora, en el caso de las mujeres es totalmente diferente. Las mujeres, si bien somos mucho más frágiles físicamente, somos mucho más fuertes emocionalmente. Sin embargo, se ha podido establecer que principalmente las mujeres que han atravesado por situaciones de violencia desde la infancia a lo largo de su vida, y estamos hablando de todo tipo de violencia,
violencia inmersa. Entonces, a la edad adulta es cuando ellas recién desarrollan cierto tipo de trastornos que pueden desembocar sí en un suicidio, pero no en todos los casos, ¿no? Generalmente se desarrollan otro tipo de trastornos que confluyen con violencia intrafamiliar, con psicosis, con infanticidios. O sea, la historia es mucho más compleja en el caso de las mujeres porque solventan la violencia. Entonces, se ha podido encontrar que principalmente en los varones, desde que son niños, los factores fundamentales que pueden llegar a desembocar en estados depresivos y, por último, en suicidio, incluso en niños, estimado Rodrigo, es el haber atravesado por situaciones traumáticas desde la infancia, principalmente relacionadas con el abuso sexual. Qué terrible, Lorena. Bueno, son varios casos los que hemos visto en las últimas semanas y como tú nos dices, lo que desencadena la depresión pueden ser factores distintos, o sea, desde perder el año, una relación amorosa, una ruptura, el perder a un ser querido, incluso un animalito, porque a veces uno los quiere como familia. Pero, ¿cómo podemos ayudar a una persona que está en este estado depresivo? Sea cual sea la causa, hay signos y señales los cuales se evidencian evidentemente, ¿no? Hace unos días, Lorena, te comento, en las noticias, ha salido por supuesto aquí en la Red TV, hemos abordado el tema, también quiero abordarlo contigo, sobre este interno de medicina de nacionalidad brasileña que decidió quitarse la vida. Él era interno en el municipio de Punata, en un hospital público. Él deja notas póstumas escritas en redes sociales señalando que él era víctima de maltrato, que las horas pasaban hasta 36 horas sin dormir. Y bueno, habla de todo un trato inhumano. A pocos meses de cumplir con ese sueño de ser médico por el cual muchos jóvenes y muchas jóvenes también llegan aquí a Bolivia, ¿no es cierto? Y sin importar el tema de la edad, está ese tema de este reclamo de este estudiante que se ha suicidado, el maltrato. Sí, en el caso de los varones, la solvencia personal, ¿no? La fortaleza, la autoestima es muy determinante en ellos para poder atravesar este tipo de situaciones que son vitales, ¿no? Sumado a eso, que carecen de una red de apoyo o contención familiar, principalmente porque en la mayoría de los casos se encuentran estudiando solos, en convivencia de otras personas de la misma edad, no tienen ese apoyo fundamental emocional que es determinante para poder prevenir este tipo de situaciones. Entonces, ya cuando nos encontramos en cierto tipo de hechos, de traumas, de afectaciones, que van de manera contraria a la autoestima que tienen, ¿no? Porque se entiende que son personas que no tienen una autoestima elevada, que, bueno, son ensimismados, tienen mucha inseguridad. Ya con eso, sumado a los aplazos, sumado a las rupturas amorosas, es un fracaso, ¿no? Es un fracaso básicamente como ser humano, como varón sobre todo, porque ahí es como que se confronta con el ser hombre, ¿no? Con su masculinidad en muchos de los casos, porque supone fortaleza. Has dado el punto, el fracaso es lo que nos molesta, lo que nos incomoda y lo que nos lleva a ese estado emocional. Sí, entonces ya, ¿cómo podemos darnos cuenta? Pues se encerrarán en la habitación, no querrán comer, beberán en muchos de los casos, y eso es lo que ha potenciado la decisión final, ¿no? De, en algunos casos, terminar con su propia vida, ¿no? Entonces, hay que ver la edad, hay que ver la edad. Generalmente este tipo de circunstancias afectan de gran manera en los adolescentes, en los jóvenes y en los jóvenes adultos. Ya en la edad adulta, como se había dicho anteriormente, son otros los factores que deben estar, digamos, interviniendo para una decisión de tal naturaleza, pero generalmente también la situación de atravesar por procesos de bullying en el colegio, ¿no? Donde incrementa esa autosuficiencia que no poseen, ¿no? Que se sienten muy inferiores, ¿no? Porque están reproduciendo la violencia en calidad de víctimas, entonces se vuelven violentos de igual manera, pero contra sí mismos. Y es ahí donde asumen cierto tipo de situaciones que implican violencia, el consumo de sustancias, o bien en última instancia hacia su vida, pues tomando esta decisión de un suicidio. Algo que caracteriza básicamente un suicidio y que no da la oportunidad de poder dudar de que ha podido ser un suicidio o no, es la existencia de una misiva suicida. En la mayoría de los casos donde existen misivas suicidas se exponen las motivaciones por las cuales esta persona ha tomado esa decisión fatal en última instancia, y que generalmente se encuentra relacionada principalmente con el aspecto emocional. Doctora Cox, muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana
¿Dónde podemos contactarla para los servicios profesionales como psicóloga? Sí, estamos ahora en el edificio Atura, en el piso 3, oficina 3E, atendiendo lógicamente situaciones que competen a lo que es la psicología forense y para mayor orientación a través de procesos penales. ¿Cuál es el número, por favor? 607-855-73. Excelente, como Lorena Cox en las redes sociales. Muchísimas gracias, doctora Cox, por habernos acompañado esta mañana. Continuamos con más.